Esta es la historia de Elena, una joven cuyo corazón tranquilo estaba a punto de ser puesto a prueba en el lugar más hostil que podía imaginar. La escena es una cena formal, en una mesa tan larga y pulida que reflejaba las luces de araña como un lago helado. Pero el ambiente era cualquier cosa menos cálido. Al otro lado de la mesa, un hombre poderoso, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, la observaba como un depredador estudia a su presa. Acababa de hacer un comentario mordaz sobre su fe, disfrazado de broma para los demás invitados, pero para Elena fue una estocada directa y helada. Ella no respondió, solo sostuvo su mirada, sintiendo el peso de la humillación en el aire, un veneno silencioso que todos respiraban pero que solo a ella parecía asfixiar. Hay ofensas que no necesitan gritos para dejar cicatrices. El hombre que la atacaba con palabras afiladas era Ricardo Vargas, un millonario hecho a sí mismo, CEO de una de las corporaciones tecnológicas más importantes del país. Y lo que era peor, era el padre de Marcos, el joven que sostenía la mano de Elena por debajo de la mesa con dedos temblorosos. El conflicto central era tan claro como doloroso. Ricardo despreciaba la fe cristiana de Elena. La consideraba una superstición para mentes débiles, una distracción peligrosa para un hijo al que estaba moldeando para heredar su imperio de cemento y códigos binarios. La injusticia se servía como plato principal. En su propia casa, rodeado de su corte de aduladores, Ricardo se sentía con el derecho de desmantelar públicamente la identidad y las creencias más profundas de la mujer que su hijo amaba. Para él, ella no era una persona, era un error que debía ser corregido. ¿Alguna vez te has sentido así? Sentado en una mesa donde se suponía que debías ser bienvenido, pero en cambio te sentiste como un extraño, juzgado en silencio por ser quien eres. Quizás no fue por tu fe, sino por tus orígenes, tus sueños, o simplemente por una forma diferente de ver el mundo. Esa sensación de tener que construir un muro a tu alrededor para proteger lo más valioso de ti, mientras los demás te miran con una mezcla de lástima y superioridad. Es una soledad que cala hondo, la de saber que no importa lo que digas o hagas, porque para ellos ya tienes una etiqueta. Es una prueba de fuego para el alma. Un momento en el que tienes que elegir entre encogerse para encajar o mantenerte firme en tu verdad, aunque te quedes completamente solo. Antes de contarte cómo la fe inquebrantable de Elena logró silenciar a un tribunal entero de miradas arrogantes, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Te aseguro que no querrás perderte el momento exacto en que un hombre que se cree un dios de su propio universo descubre que ha subestimado gravemente a la persona equivocada. Lo que está a punto de suceder en esa cena cambiará para siempre el equilibrio de poder, demostrando que la verdadera fortaleza no siempre hace ruido. Prepárate, porque la respuesta de Elena resonará mucho más allá de las paredes de esa mansión. Créeme, el final de esta historia te dejará sin aliento y con el corazón lleno de esperanza, recordándote que la humildad tiene una fuerza que el orgullo no puede comprender. La mansión de los Vargas era un monumento al exceso. Suelos de mármol italiano que reflejaban el brillo frío de las esculturas abstractas, paredes adornadas con obras de arte contemporáneo que costaban más que el edificio donde Elena había crecido. El aire olía a una mezcla de cera cara, perfume importado y una tensión casi palpable. Cada objeto en la sala parecía gritar poder y dinero. Era un escenario diseñado para intimidar, para dejar claro a cualquier visitante que entraba en un reino con sus propias reglas, donde el éxito material era el único dios verdadero. Los demás invitados, vestidos con trajes de diseño y joyas deslumbrantes, formaban parte de ese decorado. Eran el coro silencioso que validaba la visión del mundo de Ricardo, un mundo donde la vulnerabilidad y la fe no tenían cabida. En medio de toda esa opulencia calculada, Elena era una figura de serena disonancia. Su vestido, aunque elegante, era de una sencillez que hablaba de buen gusto, no de riqueza. No llevaba joyas ostentosas, solo una pequeña cruz de plata en su cuello, casi oculta. Con sus 23 años, poseía una calma que no encajaba con la ansiedad latente del ambiente. Era observadora, sus ojos captando cada detalle, cada mirada de reojo, cada sonrisa forzada. Su fuerza no provenía de la confrontación, sino de una convicción interna profunda. Su fe cristiana no era un espectáculo para los demás, sino el ancla que la mantenía firme en cualquier tormenta. Para ella, los valores de integridad, compasión y humildad eran su verdadero patrimonio, un tesoro invisible en una sala obsesionada con lo visible.
Junto a ella, Marcos era la personificación del conflicto. Amaba a Elena. Admiraba precisamente esa paz interior que su padre ahora atacaba. Pero también era el hijo de Ricardo Vargas, criado bajo la sombra de un hombre que exigía lealtad absoluta, y que no toleraba lo que él consideraba debilidad. Se retorcía en su silla, su rostro pálido, dividido entre el impulso de defender a Elena y el miedo paralizante a su padre. Cada comentario sarcástico de Ricardo era una tortura para él. Su silencio no era de indiferencia, sino de impotencia. Quería gritar, quería poner a su padre en su sitio, pero las cadenas invisibles de la herencia, la expectativa y el respeto filial, lo mantenían mudo. Su sufrimiento era un espectáculo secundario, una prueba de la tiranía silenciosa que Ricardo ejercía sobre su propia familia. La primera estocada directa llegó después de los aperitivos. Ricardo dejó su copa de vino sobre la mesa con un sonido seco, y fijó su mirada en Elena. Marcos me cuenta que eres muy activa en tu iglesia, comenzó, con una falsa curiosidad que no engañaba a nadie. Dime, Elena, en un mundo que avanza gracias a la ciencia y la lógica, ¿qué valor real encuentras en aferrarte a dogmas de hace 2000 años? Espero que no estés llenando la cabeza de mi hijo con ideas que puedan distraerle de sus verdaderas responsabilidades. Su futuro es demasiado brillante para ser nublado por cuentos de hadas. La pregunta no buscaba una respuesta, era una declaración de guerra, una humillación pública diseñada para arrinconarla y exponerla como una ilusa. La reacción de los demás invitados fue tan predecible como cruel. Un hombre de negocios con el pelo engominado soltó una risita ahogada. Una mujer mayor, envuelta en perlas, levantó una ceja con desdén teatral, como si acabara de oler algo desagradable. Nadie dijo nada. Nadie la defendió. Su silencio cómplice era un muro que la aislaba por completo, validando el ataque de Ricardo y convirtiéndolo en un juicio colectivo. Elena sintió todas esas miradas sobre ella, analizándola, condenándola. En ese instante, no era la novia de Marcos, no era una invitada, era un espécimen extraño bajo el microscopio de una sociedad cínica y materialista, que se enorgullecía de haber superado la necesidad de creer en algo más grande que ellos mismos. El mensaje era claro. Ella no pertenecía a ese lugar. Pero en lugar de derrumbarse, Elena respiró hondo, una bocanada de aire que pareció traerle una calma de otro mundo. Levantó la vista del plato y miró directamente a los ojos de Ricardo, sin rastro de miedo ni de ira. Una leve y serena sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que desarmó por completo la agresividad de su anfitrión. Con una voz suave pero increíblemente firme, que cortó la tensión como un cuchillo, respondió. Señor Vargas, le agradezco su preocupación por el futuro de su hijo, comenzó, y cada palabra parecía elegida con una precisión asombrosa. Mi fe no me nubla la vista, al contrario, me ayuda a ver las cosas con más claridad. Me enseña que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en la integridad de su corazón. El silencio que siguió fue absoluto, pesado y lleno de una nueva e inesperada incertidumbre. La respuesta de Elena, tan llena de una calma inesperada, dejó un vacío en el aire. Ricardo Vargas, acostumbrado a que sus palabras fueran la última ley, se encontró momentáneamente desarmado. Por un instante, el control de la sala se le escapó de las manos. Se recompuso con una risa forzada, una carcajada corta y seca que no logró ocultar su irritación. Muy poético, Elena. Realmente conmovedor, dijo, recuperando su tono condescendiente. Pero la integridad no paga las facturas ni construye imperios. En el mundo real, el que duda, pierde. El que se detiene a pensar en la moralidad abstracta, es devorado por alguien más pragmático. Volvió a dirigirse a los demás invitados, como un rey que retoma su trono. Es una bonita filosofía para un libro, pero completamente inútil en una sala de juntas. Su mensaje era claro, la respuesta de Elena era ingeniosa pero irrelevante. Ricardo decidió cambiar de táctica. Ya no atacaría la fe directamente, sino su supuesta incompatibilidad con el éxito que él tanto valoraba. Verás, Elena, continuó, sirviéndose más vino con un gesto deliberadamente lento. Este mundo, el mundo de los negocios, es una jungla. No hay lugar para la debilidad.
Marcos está destinado a liderar, a tomar decisiones, que afectan a miles de personas, y a miles de millones de euros. Necesita tener una mente afilada como el acero, no una conciencia lastrada por sentimentalismos. Cada palabra era una piedra lanzada no solo contra ella, sino también una advertencia para su hijo. Estaba pintando el futuro de Marcos como un campo de batalla donde los valores de Elena serían un peso muerto. Un ancla que lo arrastraría al fondo mientras otros, más despiadados, navegaban hacia la cima. Marcos se encogió en su asiento, su rostro una máscara de angustia. Estaba atrapado en un fuego cruzado imposible. Por un lado, la mujer que amaba, cuya serenidad era precisamente lo que le había enamorado. Por otro, el padre al que temía y respetaba, el arquitecto de toda su vida. Apretó el mantel bajo la mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Abrió la boca para decir algo, para desviar la conversación, cualquier cosa. Padre, por favor, creo que, comenzó a balbucear, pero no pudo terminar. Ricardo ni siquiera le miró. Simplemente levantó una mano, un gesto sutil pero imperioso que cortó la frase de su hijo en seco. Fue una demostración de poder tan absoluta y humillante que el silencio que siguió fue aún más pesado que antes, cargado con la impotencia de Marcos. Para empeorar las cosas, Arturo, el abogado de la familia y uno de los socios más antiguos de Ricardo, decidió intervenir, actuando como el perfecto secuaz. Con una sonrisa untuosa, se dirigió a la mesa. Ricardo siempre ha tenido el don de la claridad, dijo, su voz resonando con falsa admiración. En nuestro campo, la objetividad es fundamental. Las emociones, las creencias personales, son variables que complican las ecuaciones. Un buen líder debe ser capaz de abstraerse de todo eso, para tomar la decisión correcta para el negocio, aunque sea impopular. Su intervención era una validación académica del ataque de Ricardo, vistiendo el prejuicio con el traje de la lógica empresarial y aislando a Elena aún más, como si su perspectiva no solo fuera débil, sino también un profesional e infantil. Elena, sin embargo, no mostró ninguna señal de sentirse acorralada. Mientras Arturo hablaba, ella simplemente tomó su copa de agua y bebió un sorbo. Un gesto tan normal y tranquilo que resultaba casi desafiante en medio de tanta tensión. No discutió, no se defendió, no intentó justificar su postura. Su calma era su escudo. Por dentro, una oración silenciosa se formaba en su mente, no pidiendo una respuesta ingeniosa para ganar una discusión, sino pidiendo fuerza para mantenerse fiel a sí misma. Sentía las miradas de todos, pero las percibía lejanas, como si estuviera protegida por una burbuja de paz que la arrogancia de aquella sala no podía perforar. Su silencio no era de sumisión, sino de una profunda y arraigada confianza en algo que ellos no podían ver ni entender. Esta imperturbable serenidad enfureció a Ricardo más que cualquier réplica. La estaba atacando con sus mejores armas y ella ni siquiera se inmutaba. Decidió llevar la humillación a un nuevo nivel, un ataque directo y práctico. Hagamos un pequeño ejercicio, Elena. Un caso práctico, propuso con un brillo malicioso en los ojos. Imagina que eres la CEO. Tienes una empresa que necesita aumentar sus beneficios un 20% para satisfacer a los accionistas. La única forma de lograrlo es cerrar una fábrica y despedir a 500 personas, muchas de las cuales llevan toda su vida trabajando allí. ¿Qué haces? ¿Qué te aconsejaría tu fe en esa situación? ¿Rezas por ellos mientras firmas sus cartas de despido y dejas a sus familias en la calle? Mientras planteaba su cruel acertijo, Ricardo cometió un pequeño error. En su afán por sonar convincente, añadió un detalle innecesario. Es un escenario muy real, como cuando tuvimos que reestructurar la filial de Valencia hace unos años para optimizar costes. Al mencionar Valencia, un murmullo casi imperceptible recorrió un extremo de la mesa. Arturo, el abogado, carraspeó y desvió la mirada hacia su plato. Otra invitada, la esposa de un directivo, intercambió una mirada fugaz y nerviosa con su marido. Fue un instante, una grieta minúscula en la fachada de poder impecable de Ricardo, una señal de que la historia de Valencia ocultaba algo más que una simple reestructuración. Marcos lo notó, y por primera vez, una chispa de curiosidad se mezcló con su miedo. Ricardo, experto en leer cualquier ambiente, se dio cuenta de su desliz al instante. Vio las miradas, sintió el cambio sutil en la atmósfera. Se recuperó con la rapidez de un depredador, soltando una carcajada para disipar la tensión. Ah,
La memoria me juega malas pasadas. Solo un ejemplo hipotético, por supuesto, para ilustrar mi punto, dijo, agitando la mano con aire despreocupado. Lo importante es el dilema, la cruda realidad de las decisiones que hay que tomar. Con esa maniobra, selló la grieta, reafirmó su control y devolvió el foco de atención a su presa. La pequeña esperanza de que su arrogancia lo delatara se desvaneció, y la tensión en la sala se hizo aún más insoportable, ahora con un matiz de secreto sucio flotando en el aire. Todas las miradas, que por un segundo se habían desviado, volvieron a clavarse en Elena. El desafío estaba sobre la mesa, más afilado y venenoso que nunca. Ya no era una discusión filosófica, era un juicio sobre su capacidad para funcionar en el mundo que ellos habitaban. El silencio era absoluto. Se podía oír el leve zumbido del aire acondicionado y el latido acelerado del corazón de Marcos. Ricardo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, su rostro una máscara de triunfo anticipado. —¿Y bien, Elena? —preguntó, su voz goteando sarcasmo. —Estamos esperando. Ilumínanos con tu sabiduría celestial. ¿Qué harías? El destino de 500 familias está en tus manos. No te escondas detrás de bonitas palabras ahora. Elena no parpadeó. Dejó que el silencio se asentara, que la pregunta de Ricardo colgara en el aire como un veredicto. Todos esperaban una respuesta dubitativa, quizás un balbuceo sobre la moralidad o una evasiva piadosa. En su lugar, ella inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando el problema desde un ángulo que nadie más podía ver. Un buen líder, señor Vargas, no vería 500 despidos como la única opción, dijo con una voz clara y serena que resonó en el comedor. Vería 500 familias. Y en lugar de buscar la solución más fácil para el balance de cuentas, buscaría una tercera vía. Exploraría la innovación, la reestructuración de procesos, la búsqueda de nuevos mercados. La fe no me diría que rece por ellos mientras los despido, me daría la fuerza y la creatividad para luchar por ellos hasta el último minuto. La respuesta de Elena fue una pequeña victoria moral, un destello de luz inesperado. Por un momento, Ricardo se quedó sin palabras, su sonrisa de superioridad congelada en el rostro. Pero se recuperó con la velocidad de un animal acorralado. Soltó una carcajada fuerte y despectiva. Una tercera vía, qué tierno. El mundo de los cuentos de hadas en todo su esplendor, exclamó, dirigiéndose a los demás invitados para recuperar su apoyo. Mientras tú buscas tu mágica tercera vía, la competencia ya se ha comido tu cuota de mercado, y tus accionistas te han puesto de patitas en la calle. Eso es el mundo real, Elena, un lugar donde las decisiones difíciles se toman con la cabeza, no con el corazón. Con esa estocada, neutralizó su argumento, volviendo a pintarla como una niña ingenua, e incapaz de comprender la complejidad del poder. El aire en la sala se volvió aún más denso. El tintineo de un cubierto contra un plato sonó como un martillazo en el silencio tenso. La luz de las lámparas de araña se reflejaba en las copas de cristal, fragmentándose en 1000 pedazos brillantes, como la paciencia de Marcos. Él sentía un sudor frío en la nuca, sus manos temblaban bajo la mesa. Miraba a Elena, esperando ver una grieta en su compostura, una lágrima, algo. Pero ella permanecía con la espalda recta, sus manos tranquilamente posadas en su regazo. Respiraba de forma lenta y profunda, como si estuviera extrayendo su calma de una fuente invisible. Su serenidad era tan profunda que, en lugar de parecer debilidad, se convertía en una forma desconcertante de poder que nadie en esa sala sabía cómo interpretar. Dentro de Elena, sin embargo, se libraba una batalla silenciosa. Por su mente cruzó un recuerdo vívido de su padre, no en una sala de juntas, sino en el pequeño jardín de su casa, años atrás. Él le estaba enseñando a cuidar una rosa delicada. La verdadera fuerza, hija, le había dicho con su voz grave y amable, no necesita gritar ni exhibirse. Crece en el silencio, en la integridad que nadie ve, en hacer lo correcto cuando es más fácil hacer lo contrario. Cualquiera puede ser fuerte cuando tiene el poder, pero se necesita un carácter de acero para ser humilde cuando se tiene la razón. Esa memoria fue como un ancla en medio de la tormenta, no estaba sola en esa mesa, la sabiduría de su padre la sostenía.
Con esa paz interior renovada, Elena levantó la mirada del mantel, y la fijó de nuevo en Ricardo Vargas. Ya no había rastro de defensa en sus ojos, solo una claridad tranquila y una determinación que parecía emanar de lo más profundo de su ser. Estaba a punto de hablar, de cambiar las reglas del juego que Ricardo había impuesto. El ambiente se cargó de una nueva expectación, porque todos sintieron de alguna manera que lo que viniera a continuación no sería una simple respuesta, sino algo mucho más definitivo. Era el momento de la calma antes de la verdadera tempestad, un instante suspendido en el que el poder estaba a punto de cambiar de manos de una forma que nadie podría haber anticipado. Y si tú también has vivido algo parecido, si alguna vez te has sentido juzgado por tus valores en un entorno hostil, deja un comentario. Tu historia puede darle fuerza a otra persona que ahora mismo se siente sola en su propia batalla. A veces, saber que no somos los únicos que luchamos por mantenernos fieles a nosotros mismos es todo el apoyo que necesitamos para seguir adelante. Tu experiencia importa, y compartirla puede ser una luz de esperanza para alguien que la necesita desesperadamente. Elena ignoró por completo la pregunta sobre los despidos, como si ya fuera un tema zanjado e irrelevante. En su lugar, su voz suave llenó de nuevo el silencio. Señor Vargas, usted mencionó antes la reestructuración de la filial de Valencia, dijo, con un tono de curiosidad genuina y desarmante. Me ha llamado la atención. Mi padre siempre me ha enseñado que las decisiones corporativas más duras son las que realmente ponen a prueba el alma de una compañía y de sus líderes. ¿Fue una decisión difícil para el Consejo de Administración? Imagino que el presidente, el señor Soto, tuvo que sopesar muchas variables antes de aprobar un plan con un impacto humano tan grande. La mención del nombre del presidente del Consejo fue como una piedra lanzada a un estanque en calma. El efecto fue inmediato y eléctrico. El rostro de Ricardo Vargas perdió una fracción de su color. Arturo, el abogado, que estaba a punto de llevarse la copa a los labios, se detuvo en seco, con la mano suspendida en el aire. La esposa del directivo que antes había sonreído con nerviosismo, ahora miraba su plato con una intensidad repentina. La pregunta de Elena, aparentemente inocente, había tocado un nervio expuesto. Había demostrado que no era una simple espectadora ignorante. Conocía nombres, jerarquías, y estaba conectando puntos que Ricardo prefería mantener en la oscuridad. El millonario intentó recuperar la compostura. Esa es información confidencial de la empresa, espetó, con una dureza que delataba su nerviosismo. No es un tema apropiado para una cena. Pero ya era demasiado tarde. La grieta en su fachada se había convertido en una fisura visible para todos. Marcos lo vio. Vio el pánico fugaz en los ojos de su padre y la rigidez en la postura del abogado. Por primera vez esa noche, una duda real sobre la infalibilidad de su padre se abrió paso en su mente. ¿Qué había pasado realmente en Valencia? ¿Por qué la simple mención del presidente del Consejo provocaba esa reacción? La dinámica de poder en la sala había cambiado sutilmente. Elena, con una sola pregunta, había pasado de ser la acusada a ser la que interrogaba, sembrando la desconfianza y exponiendo una posible debilidad en el imperio de Ricardo. Sintiendo que el control se le escapaba, Ricardo decidió que había tenido suficiente. La humillación se convirtió en rabia, y la rabia en un cruel ultimátum. Con el rostro congestionado por la rabia, Ricardo Vargas se puso de pie de un golpe, haciendo que su silla chirriara contra el mármol. El barniz de falsa cordialidad se había hecho añicos, revelando la furia cruda que había estado hirviendo bajo la superficie. Apoyó los nudillos en la mesa, inclinándose hacia adelante como un animal a punto de atacar. Se acabó. He tenido suficiente de esta insolencia en mi propia casa, espetó. Su voz ya no era sarcástica, sino un gruñido bajo y amenazante. Sus ojos, fríos y despiadados, se clavaron en su hijo, ignorando a Elena por completo, como si ya no fuera digna ni de su desprecio. La tensión en la sala se volvió física, un peso que aplastaba el pecho y dificultaba la respiración de todos los presentes. El aire olía a peligro. Entonces, pronunció el ultimátum, y cada palabra fue un latigazo en el silencio de la sala. Marcos, dijo, su voz resonando con una autoridad absoluta y cruel. Esto se termina aquí y ahora. O pones fin a esta ridícula relación con esta chica, y te centras en el futuro que he construido para ti, en tu puesto en la empresa y en tu herencia,
O puedes levantarte de esa silla y salir por esa puerta para no volver jamás. No toleraré que mi legado sea manchado por supersticiones y debilidades. Elige. No era una simple amenaza, era una ejecución pública de la voluntad de su hijo, una demostración de poder tan brutal, que dejó a todos los invitados sin aliento, con los ojos fijos en el rostro pálido y aterrorizado de Marcos. El mundo de Marcos se detuvo, el eco de las palabras de su padre resonaba en su cabeza, un dilema imposible que le desgarraba el alma. Miró a Elena, cuyo rostro permanecía sereno, y luego al semblante pétreo de su padre, el hombre que le había dado la vida y que ahora se la estaba arrebatando. Un sudor frío le recorrió la espalda. Quería gritar, defenderla, rebelarse, pero el miedo, un miedo infantil y profundo a la desaprobación de aquel titán, le paralizaba la lengua y los músculos. Sentía las miradas de todos los invitados como agujas, juzgando su vacilación, esperando su rendición. Era una tortura diseñada a la perfección, un coliseo moderno donde su amor y su lealtad iban a ser devorados ante un público sediento de drama. Los invitados, que hasta entonces habían sido un coro de sonrisas cómplices, ahora observaban la escena con una fascinación morbosa. Eran testigos de un momento de poder puro y descarnado. Algunos, como Arturo el abogado, mantenían una expresión neutra, pero sus ojos delataban un cálculo frío. Otros apenas podían ocultar su satisfacción al ver al joven heredero sometido a una prueba tan humillante. Nadie movió un dedo. Nadie ofreció una palabra de consuelo. Eran parte del ecosistema de Ricardo Vargas, un mundo donde la empatía era un lastre, y la lealtad se compraba con poder. Su silencio era un veredicto. En aquella jungla, la elección de Marcos era obvia. Debía sacrificar el amor, para asegurar su supervivencia. En medio de aquel huracán de presión y crueldad, Elena hizo algo completamente inesperado. En lugar de llorar o encogerse, su calma pareció intensificarse, como el ojo de una tormenta. Con una lentitud deliberada, extendió su mano por debajo de la mesa y la posó suavemente sobre la de Marcos, que temblaba sin control. No apretó, no tiró de él. Fue un simple gesto de contacto, pero transmitió una fuerza y una paz que parecieron fluir hacia él, anclándolo en medio del caos. Levantó la vista, no hacia su novio, sino directamente hacia el rostro furioso de Ricardo Vargas. Su mirada no era desafiante ni suplicante. Era una mirada de una claridad asombrosa, como si estuviera viendo algo que nadie más en esa habitación podía percibir. Ricardo vio el gesto y lo malinterpretó como un último y patético acto de aferrarse. Soltó una risa corta y despectiva. «No te va a salvar, muchacho. Ningún gesto sentimental puede detener lo inevitable», dijo, convencido de su victoria inminente. «Es la hora de la verdad. El futuro que te ofrezco o una fantasía que te llevará a la ruina. Estoy esperando tu respuesta». Su arrogancia había alcanzado su punto máximo. Se sentía invencible, el director de orquesta de un drama donde él controlaba cada nota, cada silencio, cada movimiento. Estaba a punto de aplastar la fe de aquella chica y reafirmar su dominio absoluto sobre su hijo, todo en un solo movimiento magistral. No podía imaginar que estaba de pie al borde de un precipicio que él mismo había cavado. Fue entonces cuando Elena habló. Su voz, aunque suave, cortó la tensión como un diamante corta el cristal. No se dirigió a Marcos, sino a Ricardo. «Señor Vargas», comenzó, y el comedor quedó en un silencio tan absoluto que se podía oír el zumbido de la electricidad en las paredes. «Lamento que vea mi fe de esa manera. Mi padre siempre me enseñó que la humildad es la mayor de las fortalezas, y que la verdadera valía de un líder se mide por cómo trata a quienes tienen menos poder que él». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. «De hecho», continuó, con el mismo tono sereno, «él estaría muy decepcionado de escuchar cómo el CEO que contrató trata a las personas. Quizás usted y él deberían hablarlo mañana». Ricardo se quedó perplejo por un segundo, y luego estalló en una carcajada sonora y burlona. El atrevimiento. La insolencia. El CEO que contrató. Por favor. ¿Y quién se supone que es tu padre para que yo deba preocuparme? ¿El jardinero? ¿El pastor de tu pequeña iglesia? La pregunta goteaba un veneno de puro desdén, su último acto de humillación antes de la estocada final.
Miró a los demás invitados, buscando su complicidad en la burla. El silencio expectante se apoderó de nuevo de la sala. Elena no alteró su expresión. Con la misma calma imperturbable que había mantenido toda la noche, respondió con una claridad demoledora. Mi padre es Javier Soto, el presidente del Consejo de Administración y accionista mayoritario de su empresa. El nombre cayó en la sala como una bomba de silencio. La carcajada de Ricardo se congeló en su garganta, convirtiéndose en una mueca grotesca. El color desapareció de su rostro al instante, dejando una palidez cerosa y enfermiza. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora se abrieron de par en par, reflejando un pánico puro y absoluto. Se tambaleó ligeramente hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico, su mano buscando a tientas el respaldo de su silla para no caer. En un instante, el todopoderoso titán se había desmoronado, reducido a un hombre pequeño y aterrorizado. La humillación, que él había repartido con tanta generosidad, se le devolvió multiplicada por 1000, en un silencio aplastante, y bajo la mirada atónita de todos sus aduladores. El silencio que siguió fue profundo, denso, casi sagrado. El único sonido era el de la sangre martilleando en los oídos de Ricardo. Los invitados estaban paralizados, sus rostros una mezcla de incredulidad, asombro y un miedo repentino. Las sonrisas burlonas se habían borrado, reemplazadas por máscaras de shock. Arturo, el abogado, parecía haber visto un fantasma, su copa de vino temblando en su mano. Las miradas que antes juzgaban a Elena, ahora se volvían hacia ella con una nueva emoción, un respeto temeroso. La dinámica de poder no solo se había invertido, se había pulverizado. La mujer humilde y silenciosa se había revelado como la figura más poderosa de la sala, y lo había hecho sin levantar la voz. Marcos por su parte miraba de un lado a otro, desde el rostro descompuesto de su padre hasta la calma inquebrantable de Elena. Las piezas del rompecabezas se encajaron en su mente con una claridad cegadora. La mención de Valencia, el nerviosismo de los directivos, la confianza inexpugnable de Elena. Todo tenía sentido. No era solo la fuerza de su fe lo que la sostenía, era la verdad. El miedo que había sentido por su padre se evaporó, reemplazado por una ola de admiración tan abrumadora que casi le quita el aliento. Vio a Elena, realmente la vio por primera vez, no como una chica dulce y frágil, sino como una mujer de una fortaleza de acero, cuya dignidad y gracia acababan de desarmar al hombre más temible que conocía. El mundo de Ricardo Vargas no se vino abajo con un estruendo, sino con un silencio sepulcral, un vacío que absorbió todo el aire de la sala. Su rostro, antes sonrojado por la arrogancia, se había convertido en una máscara de cera pálida. Los ojos, que momentos antes lanzaban rayos de desprecio, ahora estaban vidriosos, fijos en Elena como si viera una aparición. Se tambaleó hacia atrás, su mano buscando a tientas el respaldo de su silla, pero sus dedos fallaron, y golpeó torpemente la madera. El todopoderoso CEO, el hombre que movía mercados con una llamada, estaba reducido a una figura patética y temblorosa, desnudo ante la corte que él mismo había reunido. El poder que había ostentado durante toda la noche se reveló como lo que era. Un castillo de naipes construido sobre la arena, y una suave brisa de verdad lo había derribado por completo. En medio de esa parálisis colectiva, Elena fue la primera en moverse. Su serenidad no se había convertido en triunfo. Seguía siendo la misma paz inquebrantable. Con una gracia que contrastaba brutalmente con el caos interno de Ricardo, se puso de pie lentamente. No le dedicó a su anfitrión ni una mirada de desprecio o de victoria. Su atención estaba puesta en Marcos, cuya mano todavía sostenía. Le dio un suave apretón, una señal silenciosa y llena de significado. Creo que es hora de irnos, Marcos, dijo con una voz tan suave que solo él pudo oírla, pero su decisión resonó en toda la sala. Su acción no era una huida, sino una conclusión. Había demostrado su punto no para destruir a un hombre, sino para defender su dignidad, y ahora, con la batalla ganada, simplemente se retiraba del campo. Para Marcos, ese instante fue una liberación. El miedo a su padre, un peso que había cargado toda su vida, se disolvió como la niebla al amanecer. Al ponerse de pie junto a Elena, se sintió más alto y fuerte que nunca.
Soltó la servilleta que había estado estrujando y miró a su padre. No había odio en sus ojos, sino una profunda y dolorosa decepción, la de un hijo que finalmente ve la pequeñez de su ídolo. Sin decir una palabra, tomó la mano de Elena con firmeza, entrelazando sus dedos con los de ella. Ese gesto fue su respuesta al ultimátum, su elección irrevocable. Estaba eligiendo el amor, la integridad y el futuro que construiría por sí mismo, lejos de la sombra tóxica de un imperio construido sobre la soberbia y la falta de humanidad. Su salida fue un espectáculo silencioso y poderoso. Mientras caminaban hacia la puerta, los invitados se apartaron instintivamente, creando un pasillo para ellos. Las miradas que antes eran de burla ahora eran de asombro y un respeto temeroso. Nadie se atrevió a pronunciar una palabra. El único sonido era el eco suave de sus pasos sobre el mármol pulido, un ritmo constante que marcaba el fin de una era en esa casa. Cada paso los alejaba más de la opulencia vacía, y los acercaba a un futuro incierto pero auténtico. Dejaban atrás un salón lleno de riqueza material, pero se llevaban consigo el único tesoro que realmente importaba, una dignidad intacta, y un amor que acababa de demostrar ser más fuerte que cualquier fortuna. Cuando la puerta principal se cerró tras ellos, el hechizo se rompió. Ricardo Vargas se desplomó en su silla, un hombre roto. El silencio fue reemplazado por un murmullo incómodo. Los invitados, sin saber qué hacer, comenzaron a levantarse uno a uno, excusándose con frases torpes, y evitando la mirada de su anfitrión caído. Arturo, el abogado, se acercó a él, pero Ricardo no respondió. Estaba solo, abandonado por la misma corte de aduladores que minutos antes se reía de sus crueles bromas. La opulenta sala, diseñada para proyectar su poder, ahora parecía una tumba dorada, un monumento a su propia arrogancia. Había ganado innumerables batallas en el mundo de los negocios, pero acababa de perder la guerra más importante en su propia casa. Fuera, bajo el cielo estrellado, el aire de la noche era fresco y limpio. Se detuvieron un momento en el camino de entrada, lejos de las luces de la mansión. Marcos se giró hacia Elena, sus ojos llenos de una admiración que las palabras no podían expresar. Toda mi vida le he tenido miedo, confesó en un susurro. Y tú lo has desarmado sin levantar la voz. Elena le sonrió, una sonrisa genuina y llena de paz. Levantó su mano y tocó suavemente la pequeña cruz de plata que colgaba de su cuello, el ancla invisible que la había mantenido firme. La verdadera fuerza, Marcos, no hace ruido, le dijo. Crece en el silencio, en la fe y en saber quién eres, sin importar lo que el mundo grite. En ese momento, Marcos comprendió que no se había enamorado de una cara bonita, sino de un alma inquebrantable. La historia de Elena nos enseña que la fe no es una debilidad que deba ocultarse, sino una fortaleza que puede silenciar el orgullo más ensordecedor. Su calma no era pasividad, sino la manifestación de una convicción tan profunda que ninguna humillación pudo tocarla. Demostró que la verdadera autoridad no reside en una cuenta bancaria o en un título corporativo, sino en un carácter forjado en la humildad y la integridad. Si esta historia de fe y dignidad ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar el poder silencioso de la gracia, y suscríbete para recibir más relatos que nos inspiran a mantenernos firmes en nuestra verdad.